Bien, señores, entonces hoy día yo quiero pues hablarles sobre un poco el análisis sísmico de edificios con ETABS, ¿no? Y aplicando la norma de diseño sismo resistente que ha evolucionado, ¿no? En varias versiones, la E030. Eh, y entonces, pues obviamente, como les dije, estamos en una coyuntura, ¿no? Viviendo tiempos del COVID, ¿no? COVID-19. Y como muchas empresas lo han dicho, ¿no? Separados estamos en realidad enfrentando este problema, pero más juntos que nunca, ¿no? De alguna manera, ¿no? Lo que sí es cierto es que, pues, no se va a acabar la humanidad. Sabemos que este es un golpe muy duro, ¿ya? Sé que muchos tal vez sufren pánico, ¿no? Obviamente todos estamos atravesando este momento difícil de una u otra manera, pero sabemos que la ciencia nos va a dar una luz de esperanza. Tarde o temprano vamos a encontrar esta dichosa vacuna que en realidad ya se ha encontrado, ¿no? Si quieren un dato, pues se sabe que hay vacunas que ahora se están experimentando basados en un fármaco llamado cloroquina, que se utiliza, hidrocloroquina más específicamente, ¿no? Y que se usa mucho para la malaria, ¿no? Entonces, están ya los chinos probando vacunas. Bien, entonces voy a continuar. Hoy día, ¿qué vamos a ver? Algunos fundamentos de ingeniería antisísmica. El grueso de esta presentación tiene que ver con el modelamiento en etapas, también el desarrollo de la norma, un poco para comentar, quizás ahí haya bastantes preguntas y al final sacaré algunas conclusiones de lo que hemos aprendido hoy día. Algo sobre ingeniería antisísmica, ¿por qué es que estudiamos este tipo de fenómeno, ¿no? Pues yo creo que el ejemplo más saltante son las cifras que se han visto en el último terremoto más devastador que ocurrió en Haití, alcanzando una cifra de 300.000 víctimas, miren, en un solo evento, ¿no? Es prácticamente lo que está causando en este momento el coronavirus, ¿no? Bueno, no pérdida de vidas, sino contagiados, pero aquí estamos hablando de 300.000 personas fallecidas en Haití, un 12 de enero, ¿no? Esto ocurrió en el año 2010 y se considera el terremoto más mortífero. Entonces, esa es la razón, vivimos en una zona sísmica, yo tuve la oportunidad, por ejemplo, junto con un grupo de ingenieros, hacer un reconocimiento después del terremoto de Ecuador, que ocurrió en el año 2016, ¿no? Lo visitamos la zona cero, me acuerdo con el doctor Zenón Aguilar y el ingeniero Luis Yecle, y pudimos constatar, ¿no? La gran cantidad de daños estructurales que se produjeron por este evento de 7.8. Ahí ven un ejemplo, esta es una agencia mutualista, ¿no? Que falló por piso blando, curiosamente en un piso intermedio, una altura que usualmente es extraño porque sabemos que las máximas solicitaciones se producen en el primer nivel, ¿no? Estamos hablando de algún defecto constructivo o a veces algún detalle sísmico que se obvió en el proceso constructivo, ¿no? Entonces, esta es la razón por la cual nosotros hacemos diseño antisísmico y todas las normas del mundo pues están basados en esta filosofía, ¿no? Resistir sismos leves, ¿no? Digamos, sin daños, resistir sismos moderados, considerando que posiblemente hayan algunos daños, pero que puedan ser reparables. Y si ocurren sismos severos, que es lo que usualmente contempla la norma de diseño, si es que estos van a colapsar, me refiero a los edificios, pues que se retrase el colapso. Entonces nuestra norma peruana también, ¿no? También sigue esta filosofía y bueno, contempla en realidad un diseño basado en fuerzas, ¿no? Cuando nosotros diseñamos una edificación, proporcionamos un sistema estructural rígido y resistente para que pueda sostener, ¿no? Las acciones laterales del terremoto. Todo esto se traduce, digamos, en el lenguaje coloquial, en evitar las pérdidas de vidas, ¿no? En asegurar la continuidad de los servicios básicos y también en minimizar los daños en la propiedad, ¿no? Entonces es así que, por ejemplo, un edificio, cuando lo ven en planta, ustedes tienen que pensar en colocarles elementos estructurales para conformar ejes resistentes a acción lateral, ¿no? Pórticos, muros, que pueden ser de albañilería, pueden ser de concreto armado, ¿no? Entonces, de esta manera tienen un sistema, digamos, sismo resistente, ¿no? Eh, y pues efectivamente para esto tenemos hoy en día la ayuda de muchas aplicaciones, programas, y
dentro de la familia de CSI, ¿no? Esta empresa americana que desde hace mucho tiempo desarrolla programas de análisis estructural. Primero lo hizo el profesor Edward Wilson en la Universidad de Berkeley, ¿no? Estamos hablando de los años 80, cuando escribió, ¿no? Él programó el programa SAP, ¿no? Que significa Programa de Análisis Estructural, pero que también significa tonto, ¿no? SAP, lo puso al propósito en realidad el nombre. Eh, eh, pues evolucionó y se convirtió después en un programa llamado ETAPS o ETAPS, ¿no? En inglés, que está orientado exclusivamente al modelamiento de edificios. Y no solamente el modelamiento, ¿no? Cuando digo modelamiento me refiero a levantar el edificio, dibujarlo tal cual es en la realidad, ¿no? De la manera más exacta posible, y también hacer un análisis, ¿no? La gran potencia de este programa, como muchos otros, no es el único, pero digamos que es el más comercial, el más conocido, es que podemos hacer un análisis frente a cargas estáticas, cargas dinámicas, ¿no? De cualquier tipo, dentro del rango lineal y también dentro del rango no lineal, ¿no? Entonces es muy potente. Pero no solo eso, si nos extendemos un poco más, ETAPS también hace diseño, ¿no? Hoy en día los programas hoy en día compiten para también facilitarnos la tarea de diseño. Calcular cuantías de acero, por ejemplo, ya es una gran ventaja y prácticamente TAPS ya está metido en este asunto, ¿no? Entonces, antes de entrar a la interfase, pues les comento brevemente algunas características, ¿no? Una interfase de muy fácil uso, ni siquiera tenemos que conocer conceptos de estructuras para modelar un edificio, lo cual es peligroso, ¿no? Porque imagínense, si yo no sé modelar o no entiendo los datos del problema, pues mucho menos voy a entender los resultados. O lo que es peor, puedo obtener resultados inconsistentes y sin saber la teoría, no podría saber interpretar dónde está el error, ¿no? Entonces, por eso es que hoy en día la facilidad trae consigo ese peligro, ¿no? Antes era muy difícil, por ejemplo, construir un modelo en SAP 2000 o hablemos de SAP 90, ¿no? Las interfaces no eran tan amigables como ahora, ¿no? Eh, ETAPS es excelente porque utiliza un modelamiento basado en objetos. Quiere decir que si yo tengo una viga que mide, por ejemplo, 8 metros en 3 tramos, ¿no? La dibujo como tal, no me preocupo por dividirla en los 3 tramos, ¿no? Igual si tengo un muro que ocupa, qué sé yo, 4 o 5 paños, igual lo dibujo completamente. El programa aplica un poco de inteligencia artificial e internamente hace una subdivisión, ¿no? Compatible con el análisis matricial de estructuras, porque bien sabemos que dentro de todo esto hay una matemática involucrada y sobre todo que hay que calcular nudos, grados de libertad, ¿no? Matrices de rigidez y todo eso. Entonces, eso lo hace internamente el programa. Modelamiento basado en objetos es una cosa muy poderosa, tiene ventanas muy fáciles para implementar un análisis estático, un análisis dinámico, ¿no? Como vamos a ver a continuación, y gráficos muy bonitos, coloridos, ¿no? Que nos brindan información sobre todo completa, ¿no? Para dibujar diagramas de momentos, diagramas de fuerzas cortantes, y de repente pues, poder compararlo con un cálculo básico, ¿no? Yo siempre recomiendo esto, cuando ustedes hacen un modelo muy completo, traten de buscar de repente una parte más o menos isostática o hiperestática, pero que pueda modelarlo como una estructura más sencilla, no dentro del conjunto que es un edificio, digamos, de 10 pisos, ¿no? Hacer, por ejemplo, un aligerado en el SAP 2000 como una viga continua y comparar los resultados, ¿no? O un elemento isostático y hacerlo a mano y siempre contrastar un poco con el sentido común. No hay que creer ciegamente los resultados del programa, porque muchas veces el error no es del programa, es de la persona que está haciendo el modelamiento, ¿no? Y basta cometer un pequeño error, como que, por ejemplo, no conectamos bien un nudo donde hay 2 elementos, o algún elemento no tiene masa asignada, algún problema de ese tipo, ¿no? Pero siempre la experiencia nos enseña algunas formas de verificar, ¿no? Entonces, miren, hasta este punto, que es una introducción un poco a la ingeniería antisísmica y al modelamiento en etapas, les voy a hacer una pausa para que me digan si aquí tienen alguna pregunta, ¿ya? Entonces, yo voy a continuación a hacer el modelamiento en etapas con un ejemplo muy sencillo que es un colegio, ¿no? Público de 3 pisos. Pero quisiera mirar el chat a ver si hasta aquí tienen alguna pregunta. ¿Todo bien? ¿Todo bien?
¿Qué tal es análisis no lineal? Me dice Olivos. Mediante el ETABS. Bueno, en realidad el ETABS y el SAP utilizan el mismo motor de cálculo, se llama Sapphire. O sea que la manera como se realiza de forma incremental este cálculo de matrices de rigidez, ¿no? En el rango no lineal, es exactamente la misma. O sea que deberíamos tener el mismo nivel de precisión cuando hacemos, por ejemplo, un pushover, tanto en ETABS como en SAP 2000. El método cambia un poco, pero las dos son herramientas muy potentes para el análisis no lineal. Ok, la versión, me preguntan aquí, la versión del ETAS. Yo sinceramente sigo utilizando la del 2016, yo sé que ahorita hay 2018, ¿ya? Pero es suficiente, ¿no? Para propósitos del diseño rutinario, utilizar inclusive 2013, que es la que más tiempo he utilizado. Pero en esta clase vamos a usar la del 2016, que me parece que es una versión estable. Alguna vez usé la 2017 y encontré algunas inconsistencias. Acá hay una pregunta sobre el Perform 3D, la voy a anotar ya porque esa es una pregunta muy buena que le voy a dejar a Stewart que la responda, él ha manejado el Perform, ¿ya? De repente, Stewart, ¿puedes responderle ahorita? ¿Estás ahí? ¿No estás? Ok, después, cuando esté listo. Sí, José. ¿Sí está? Hola. Hola, hola, ingeniero José, buenas noches. ¿Qué tal, Stewart? Me preguntan sobre el Perform 3D. ¿Qué tal es el análisis no lineal? Bueno, el Perform con respecto al ITAP, digamos que tiene otras virtudes para hacer un análisis no lineal, para ser preciso en todo lo que es calibración, ¿no? Justo con el ingeniero José Acero y también contando con su persona hicimos una calibración no lineal de muros de ductilidad limitada, ¿no? Entonces, para, digamos, definir esos pushovers consecutivos, para definir las cargas cíclicas, como que va un poco mejor. El ITAPS permite crear una no linealidad distribuida, que también lo hace ITAPS, pero digamos tiene sus particularidades. El ITAPS, digamos, netamente para lo que es el diseño, también hace análisis no lineal, pero tiene algunas restricciones, ¿no? Creo yo. Ok, Stewart, muchas gracias. Excelente. Bueno, vamos a continuar con el trabajo de hoy. Entonces voy a mostrarles un modelo. Entonces por acá yo tengo un tutorial que justamente lo he preparado para compartirlo con ustedes. ¿Ya? También luego les voy a dar los lineamientos para que accedan a todo este material, incluyendo el video que estamos grabando, ¿no? Y se trata de una planta típica de un edificio de 3 pisos que es un colegio, como les dije, que tiene dos sistemas estructurales, ¿no? La dirección longitudinal tiene, vamos a llamarle pórticos, pero como tenemos gran rigidez, podría tratarse de un sistema dual, ¿no? Y en la otra dirección estamos hablando de un sistema de muros de albañilería confinada. Entonces, todos los lineamientos están aquí, paso a paso, pero yo les quiero mostrar rápidamente cómo se modela. Este es el objetivo, ¿no? Entonces, el objetivo es, a ver, esta es la interfase del ETABS y voy a empezarlo desde cero, ¿no? Ya, entonces aquí tenemos, miren, yo antes de hacer el modelo les muestro rapidito cómo haríamos un edificio desde una plantilla. Miren, ustedes acá tienen 3 opciones, no voy a entrar en mucho detalle, solo voy a cambiar las unidades, ¿ya? Y por ejemplo, yo podría generar un piso típico, ¿no? Basado en una losa armada en 2 direcciones, simplemente aceptando todos los parámetros por defecto. Bueno, le pongo algo de carga muerta, vamos a suponer, por ejemplo, aquí tenemos kilonewtons por metro cuadrado. Voy a empezar de nuevo para cambiar las unidades. A MKS. Entonces, elijo esto, ¿no? Miren, carga muerta en kilos, 100 kilos, por ejemplo, por metro cuadrado, la carga adicional al peso propio, y la carga viva 200, supongamos un uso típico, ¿no? De vivienda. Y las restricciones en la base empotradas. Funciona el zoom, miren, aquí estoy empotrando la base, ¿no? Y entonces, sin hacer nada, miren, con una plantilla simplemente indicando el número de pisos, el número de ejes en X, en Y, y seleccionando el sistema típico de pisos, ETABS me formula una estructura bastante regular, ¿no? En planta, donde yo ya tengo todo, ya tengo mis diafragmas, mis vigas, mis columnas, ¿no? Hasta cargas por defecto. Y yo podría directamente hacerle un análisis espectral, o si quieren modificar de repente
alguna geometría, de repente hay acá un vano o una esquina entrante, ¿no? Entonces yo puedo a partir de esta configuración regular hacer una modificación. Entonces es muy potente en ese sentido cuando empieza uno con plantillas, pero no lo vamos a hacer, ¿no? Voy a empezar de nuevo con un modelo, ¿sí? Y entonces lo que voy a hacer es hacerlo desde cero, ¿ya? Otra vez el sistema MKS. Y en vez de yo definir estas cosas, digamos, regulares, voy a hacer algo personalizado en cuanto a los ejes en planta. TAPS trabaja con dos conceptos claves, que son los ejes en planta y el sistema de pisos. Entonces yo puedo hacer aquí los ejes en planta, ¿no? Y rellenar, miren, ejes en X y ejes en Y. Esto es como una grilla que me va a ayudar a dibujar todos los elementos en planta. Esa es una súper ventaja, ¿no? Entonces yo aquí voy a rellenar, digamos, todos los ejes que tengo, ¿no? Si yo veo mi manual, que como les dije después les voy a compartir, por ejemplo, el eje A lo puedo escribir en ordenadas o espaciamientos, ¿no? Se encuentra, digamos, a 3.575. Para esto yo ya tengo una estructuración previa, ¿no? Se supone que estoy mirando este manual, ¿no? Ya he visto cuáles son los ejes que pueden provenir de la arquitectura, ¿no? Entonces, yo ya sé dónde va mi eje A, mi eje B, etcétera, tanto en X como en Y. Y eso es lo que yo voy a ir colocando aquí, ¿no? Puede ser como ordenadas, donde el primer eje sería en cero, o como espaciamientos, ¿no? O sea, coloco solo las cotas. Por ejemplo, entre A y B, la distancia es de 3.575. Entonces, así lo haríamos, ¿no? Y así el siguiente eje que se encuentra a 0.45. Miren que estoy poniendo cotas, ¿no? El siguiente a 0.45, etcétera. ¿Ya? Entonces, rellenamos toda esta información, tanto en X como en Y, ¿sí? Le damos OK, vamos a suponer que ya eso lo hice, es un trabajo arduo, ¿no? Pero se entiende por lo menos la idea. De la misma manera, yo podría definir la información de los pisos, ¿no? En elevación. Ese es el otro concepto de Tasco. A diferencia de SAP 2000, acá existe el concepto de pisos, ¿no? Sin embargo, en SAP hablábamos de ejes en Z, pero aquí no, aquí se habla de pisos. Entonces yo puedo poner todos los pisos, ¿no? En este caso solamente hay 3 pisos, las alturas, ¿sí? Aquí configuro todo, lo puedo cambiar de nombre, etcétera. Entonces, como verán, miren, yo les voy a mostrar solo los lineamientos claves, porque hay mucho detalle detrás de cada una de estas ventanas, para que ustedes tengan una idea de cómo llegamos a esto. Entonces, si yo ya hice esto, y también lo anterior, ¿ya? Entonces, simplemente le doy OK, OK, y debería tener por lo menos mi grilla donde voy a dibujar mi edificio, ¿verdad? Eso ya lo hice en otro archivo. Miren la ventaja de hacer una clase virtual es que ya acá he grabado el modelo en varias etapas, ¿no? Para que ustedes vayan viendo cuáles son los hitos a los que podemos llegar. Entonces, igual estos modelos también se los voy a compartir. Entonces, aquí está lo que les acabo de decir. Miren, otra forma de ver los ejes es aquí en Stories and Grids, ¿no? Acá, por ejemplo, no, miren, esto era lo que yo estaba ingresando, ¿se acuerdan? ¿No? Lo ingresé como espaciamientos, ahí está, cotas, entre ejes. Algunos tienen nombre, otros no. O lo ingreso como ordenada, ¿no? La distancia desde un punto de origen. Igual en la otra dirección, ¿ya? De la misma forma también podríamos ver los pisos. Esta es la información de pisos que ingresé en la ventana anterior. Y listo, entonces con esto tengo mi grilla, ¿ya? Y donde yo aconsejo para poder mantener un orden, seguir pues primero con la definición de todo lo que son propiedades. Por ejemplo, propiedades del material, ¿no? Miren, esto es todo lo que decía el manual, ¿no? Lo que había que hacer. Definimos todos los materiales, vale decir el concreto, ¿no? Podríamos tener también la albañilería, aquí están las pantallas donde tenemos todas las propiedades, ¿ya? ¿Cómo creamos un material? Muy fácil. Todas las cosas que se definen van en el menú Define, ¿no? Materiales, propiedades de sección, etcétera. Muchas cosas, cargas, combinaciones, ¿no? Pasaríamos mucho tiempo hablando solamente de todas estas cosas, vamos a lo importante. Y los materiales, ¿no? Acá tienen una ventanita donde ustedes pueden agregar, copiar, modificar o borrar. Y por ejemplo, si quieren agregar un material nuevo, ¿no? Inclusive hay una biblioteca aquí donde ustedes van a alguna especificación comercial y el programa jala todas las propiedades, ¿no? Entonces yo ya creé lo que necesito en este caso, que es el concreto de 210, ¿no? Que vamos a usar en este modelo, donde las propiedades más importantes es que tiene un peso de 2.4 toneladas por metro cúbico, toneladas fuerza, ¿no?
Y miren, aquí las unidades se han confundido en libras por pulgada cuadrada y acá en toneladas por metro cúbico, ¿no? Aprovechamos para hablar de las unidades. Recuerden que todo lo que son unidades se pueden configurar aquí en la esquina inferior derecha, ¿no? Tienen units y si le hacen clic, ¿no? Podríamos cambiarlo, por ejemplo, a unidades consistentes. ¿Qué significa unidades consistentes? Que yo podría poner, por ejemplo, metros y tonelada fuerza, que es lo que usualmente trabajamos en el Perú. Aunque no es lo correcto, el sistema internacional es lo correcto, pero bueno, ese es nuestro idioma en unidades. Entonces, de esta manera definimos todos los materiales y también lo que es importante, las propiedades de sección, ¿no? Por ejemplo, las propiedades, en este caso que tengo aquí, son elementos que ya hemos creado, ¿no? ¿Cómo se crea una sección? Muy fácil, agrego una nueva propiedad, busco la forma, ¿no? Para mi sección transversal, si quieren un círculo, un rectángulo, vigas, columnas usualmente son rectangulares, ¿no? Y definimos sus dimensiones. Por ejemplo, acá hay una de 25 por 90, vamos a ver en qué consiste, ¿no? Esta columna de 25 por 90, miren, tiene un ancho de 25 y tiene un peralte de .90. ¿Cuál es la ventaja de este pequeño formulario en ETABS? Que automáticamente ya me calculó todas las propiedades. Si yo le hago clic en este botón, me sale todo, ¿no? El área, los momentos de inercia en ambas direcciones, ¿no? Eh, entre otras propiedades mecánicas que pueden servir también para el diseño, ¿ya? Entonces, de la misma forma, también definimos los elementos de losas que podríamos utilizar, ¿no? Slab significa losa, en este caso solo necesito definir el espesor, también para muros, ¿verdad? Puedo definir también, por ejemplo, mi muro de albañilería que va a ser de 25 centímetros, lo único que tengo que decir es que es de .25 el espesor. La propiedad es albañilería, refiriéndome al material, ¿no? Entonces así tengo ya todas mis propiedades previamente definidas, que es, digamos, lo más importante. Entonces tengo mi grilla de ejes, tengo todas mis propiedades, ya, lo más importante son materiales y secciones. Y entonces comienzo a dibujar. Aquí viene lo importante, ¿no? Para dibujar en ETABS siempre es mejor hacerlo en planta, ¿no? Yo me ubico en una vista en planta, por ejemplo, del primer piso. Acá tengo tres iconos muy interesantes, ¿ya? Para vistas en 3D, en planta y elevación. Entonces, en planta es una gran ventaja dibujar. Pueden ubicarse en cualquier piso, por ejemplo, en el piso 1, ¿sí? Y ahí van a dibujar todo en planta. Yo les voy a mostrar cómo se dibuja un elemento de cada tipo, ¿ya? Y eso es una operación muy típica que se va a repetir para todos los elementos estructurales. Entonces, se supone que yo tengo esto, ¿no? Tengo mi estructuración. Miren, aquí hay una columna, ¿no? De 25 por 57,5. Aquí tengo una especie de secciones T, que lo puedo modelar como barra, o también lo puedo modelar como elementos de área, ¿no? Los famosos elementos shell. Y acá tengo muros de albañilería, tengo vigas, tengo todos esos elementos. Entonces, miren lo fácil que es dibujar columnas, ¿no? En ETABS. Aquí hay un icono que tiene la forma de una sección transversal. Solo tengo que decir al programa qué tipo de columna es, por ejemplo, 25 por 57,5, y acercarme a la intersección entre los ejes donde quiero agregar la columna. A pesar que se ve solo la sección, en realidad es un elemento vertical, ¿no? Eh, igual, por ejemplo, en esta posición, tengo otra columna y así, ¿no? En las esquinas, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto es como AutoCAD. El que sabe AutoCAD fácilmente puede modelar elementos estructurales, ¿no? Hasta puedo hacer algo así, miren, dibujar un rectángulo y todas las intersecciones que encuentre son ocupadas por columnas, ¿no? Entonces, es muy fácil dibujar columnas, ¿no? Entonces, voy a borrar esto que lo puse de ejemplo. Selecciono y borro, ¿no? Porque eso es un AutoCAD prácticamente. Y también podríamos dibujar muros, eso es lo interesante. Ah, y para que se aseguren que este es un elemento tridimensional, pongan una vista 3D y miren cómo está el elemento vertical, ¿no? Es una columna realmente. Regreso a la vista en planta, ¿ya? Los muros igualito. Acá está el icono para dibujar muros, miren. Acá a la izquierda dice Draw Walls, ¿ya? De muchas formas lo puedo dibujar. Entonces hago clic ahí, siempre me aparece esta ventana para seleccionar alguna propiedad. Por ejemplo, muro de albañilería, ¿no? De 25. Entonces yo hago clic en los extremos que quiero recorrer. A ver, voy a mirar qué preguntas hay en el chat antes de continuar, ¿ya?
Ya regresó el audio. Ok, presioné algún botón por ahí. Bueno, hay preguntas por ahí que podríamos tratarlas al final. Yo las voy a guardar, ya. Estoy copiando por aquí en un lugar. Pero vamos a hablar específicamente de lo que acabo de mostrar, que es modelamiento, para no salirnos mucho del tema, ¿no? Porque esto del análisis no lineal lo podemos comentar al final, ¿ya? Para no hacer esto muy largo. Me preguntan sobre el robot structural de Autodesk. Yo no tengo conocimiento del tema, pero más bien aprovecho así para comentarles que con mi equipo en la empresa que represento, que se llama Simétrica, también vamos a preparar un curso de BIM, también gratuito para todos los que estén interesados, y es posible que lo lancemos la próxima semana. Entonces ahí respondemos a tu pregunta, ¿ya? El tema del BIM, que está muy de moda hoy en día. Ya, por ahí me preguntan sobre los elementos de amarre del muro de albañilería. Sí, los podemos modelar. En realidad es como modelar un brazo rígido ahí, ¿no? Porque esos elementos de confinamiento se diseñan como parte del conjunto de muro de albañilería, ¿no? Se lo pueden modelar y en realidad si no lo hacen no hay mucha diferencia, ¿no? Es como modelar una viga encima de una placa de concreto también, ¿no? Está formando parte de un nudo rígido, entonces como que es redundante. Bien, entonces yo les voy a mostrar, miren, para no, acá la pregunta de la losa aligerada también es interesante. Justo voy a mostrar eso, ¿ya? Voy a seguir mostrándole tal. Claro, entonces uno dibuja aquí una losa, por ejemplo, aquí hay hasta 3 formas de dibujar losas, ¿no? Una losa rectangular, por ejemplo, ¿no? Jalamos así, desde una esquina hasta otra esquina, ¿no? Una diagonal. Y esta es una losita, ¿no? Que en este caso lo he creado con propiedades, como pueden ver aquí en Slab Sections, ¿sí? Que muchos tienen dependiendo del estilo de modelamiento, ¿no? Por ejemplo, la opción de modelarlo como un elemento que no tiene espesor. Yo le he puesto así nada más para que se dibuje. ¿Por qué? Porque la losa aligerada es como, forma parte de un diafragma rígido. Entonces, no hay un diafragma flexible, al menos en este tipo de estructura. Así que si yo le pongo 20 centímetros o 30 centímetros, o 25, en realidad estoy modelando el peso. El diafragma rígido tiene un comportamiento que se asigna después con una operación que le llamamos asignar diafragma rígido. Así que si yo le puse este espesor nulo es porque la carga después la voy a aplicar como algo adicional, ¿no? Entonces, otros lo que hacen es modelarlo como una losa aligerada con viguetas y su espaciamiento y todo, ¿no? También es válido. Hay muchas formas. Yo recomiendo siempre ir por lo más simple, ¿no? Porque así no perdemos mucho el sentido en el modelamiento, que desde un principio es algo aproximado, ¿no? El modelamiento es por definición, algo que se aproxima a la realidad. Entonces, miren, ya, vamos a suponer que ya modelé todo. Por aquí está ya todo en planta. Ya, claro. Entonces, miren, ahí, por ejemplo, ya terminé de dibujar todo lo del primer piso. Como les dije, todo esto lo hemos hecho en planta, ¿no? Aquí está. Todo esto está hecho en planta. Lo puedo ver en 3D. Inclusive aquí hay una opción. Aquí en este cuadradito uno puede entrar y puede activar o ocultar algunas propiedades. Por ejemplo, una de ellas es mostrarlo en un aspecto tridimensional, tanto a barras como a elementos de área, ¿no? Y ahí pueden tener una mejor visión, ¿no? de lo que estamos modelando. Miren, todo lo que es rojo son muros, algunos son de albañilería, los largos, y otros son de concreto. Esta sección T la he modelado como 3 elementos de área, ¿no? Que funcionan como un elemento shell. Y todo lo que es azul son elementos unidimensionales, barras, ¿no? Como columnas, como vigas, ¿ya? Y aquí lo que casi no se ve es la losa, ¿no? Como le puse un espesor tan chiquito, se ve prácticamente algo transparente. Entonces miren lo rápido que se modela, ¿no? Entonces lo único que yo podría hacer aquí para completar los 3 pisos es seleccionar todo, ¿no? Y darle un comando muy interesante que por aquí se llama replicate. Es un copiado, así como se hace en AutoCAD. Y vamos a copiar de una manera muy directa, que es por piso, ¿no? Antes de copiar, puedo decirle que no copie las propiedades de apoyos, ¿no? Porque solo el primer piso está apoyado. Pero después todas las propiedades se copian, ¿no? Por ejemplo, al segundo y al tercer piso.
y rápidamente tengo, pues, el edificio ahí, ¿no? Ya como un modelo pseudo tridimensional, ¿no? Y ahí tenemos algo base, o sea, esta parte es, digamos, la más fácil, ¿no? Porque uno dibuja solamente tres cosas, o líneas, o áreas, o puntos, porque a veces hay nudos que se modelan para, o sirven para modelar algún comportamiento, ¿no? En fin, tres cosas nada más, y que tratan de representar una edificación real, ¿no? Entonces, por eso digo, el modelamiento es algo aproximado. Y a esto ya le podemos agregar un montón de cosas, propiedades de cargas, ¿no? Carga muerta, carga viva, que podemos aplicar en las vigas, en las losas, ¿no? Entonces, y luego también esa propiedad de diafragma rígido que sirve para el análisis sísmico, ¿ya? Miren, yo les voy a mostrar el modelo avanzado justamente hasta esa etapa, que es la etapa 3, ya con cargas, ¿sí? Y les voy a dar un ejemplo de cómo se aplican las cargas, ¿sí? Por ejemplo, si yo quiero aplicar cargas, vamos a decir solo en el primer piso, en esta losa, ¿no? Esta losa suele tener un peso, pues, de carga muerta adicional, lo que llamamos piso terminado y carga viva, ¿no? Entonces, uno lo que hace es seleccionar el elemento y va a este menú que sirve para asignar cosas, y dentro de esas cosas están las cargas en áreas, ¿no? Y ahí podemos agregar la carga uniformemente repartida, ¿no? Y uno ahí selecciona, por ejemplo, previamente ha creado estas definiciones, carga muerta, carga viva, ¿no? El que le corresponde a carga muerta. Este es un peso por unidad de área. En este caso es de 0.10, ¿no? O sea, 100 kilos por metro al cuadrado, que es ese piso terminado que nosotros consideramos, ¿no? Pero, ojo, recuerden que mi losa yo le había dado un espesor nulo, o sea que no estoy considerando el peso propio de la losa aligerada, ¿no? Que para uno de 20 debería ser 0.30, ¿no? 300 kilos por metro cuadrado. O sea que mi carga muerta total, tanto el peso propio como el peso terminado, debería ser 0.40. Y de esa manera agrego las cargas, ¿no? A todos los tramos, ¿ya? Igualmente, la carga viva se puede hacer de esa manera, ¿no? Y si yo quiero modelar también las cargas sobre vigas, por ejemplo, vamos a suponer que esta viga tiene aquí un muro, un tabique, ¿no? Al cual está sometido como peso muerto, carga muerta, también podríamos utilizar la operación de agregar cargas sobre barras. Ahí está, frame loads, ¿no? El menú asignar, recuerden, primero se selecciona lo que uno quiere asignar como propiedades, en este caso, propiedades de cargas, ¿no? Frame loads y cargas distribuidas, ¿no? Podría ser parte de la carga muerta, y aquí tengo todo un sistema de cargas trapezoidales, ¿no? Que yo podría aplicarle, o si no, simplemente una carga uniforme, ¿no? Yo saco mi metrado de carga y de cuánto debe ser el peso del tabique por metro lineal, ¿no? Con la altura y el espesor, y pongo ahí su valor, por ejemplo, qué sé yo, 0.24 toneladas por metro lineal. Todo eso ya está hecho en este modelo, ¿no? Solo les muestro la operación básica porque ustedes mismos lo pueden replicar. Entonces, si quiero solo cerciorarme de que es así, hago un display de esas cargas. Por ejemplo, puede ser un display de las cargas en barras, ¿no? Vamos a hacer un display de las cargas en áreas primero. Allá, en el siguiente están. No está en este modelo, está en el siguiente. Acá. Display. Entonces, cargas en barras, ahí están, carga muerta, por ejemplo, miren, ahí están todas las cargas que representan los tabiques, y también en áreas, ¿no? Todas las cargas que representan su peso propio, la carga viva, ya, todo está, y claro, me olvidé de decirles dónde se definen los nombres de esos estados de carga, pues aquí, ¿no? En Load Patterns es una definición, ¿no? Patrones de carga, y uno aquí ya previamente ha creado, pues, todo lo que voy a trabajar en el modelo, pues, carga muerta, carga viva. Puedo agregar viento, puedo agregar un análisis estático, por ejemplo, sísmico, pero estático, ¿no? Ya a eso vamos a llegar a continuación. Y para terminar esta parte clave del modelamiento, lo que yo tengo que decirle antes de hacer un análisis sísmico a este edificio es que hay un comportamiento en el diafragma que se llama diafragma rígido. Entonces, ¿cómo se aplica esa operación? Miren, se hace una vista en planta, ¿ya?
Yo normalmente lo hago solo a las losas, selecciono todas las losas. Una forma rápida de seleccionar solo las losas es con el menú Select. Ahí yo selecciono, hay operaciones de selección, le digo por tipo de objeto, ¿no? Y puedo decirle, por ejemplo, floors, ¿no? Que significa pisos, ¿ya? Pero hay que tener cuidado porque miren, al hacer eso, yo he seleccionado todos los pisos, digamos, todas las losas de todos los pisos. Esta operación hay que hacerlo piso por piso, cada diafragma es independiente, entonces le doy escape. Y lo que yo puedo hacer mejor es aislar, miren, recuerden que había este check, ¿no? Y puedo aquí ocultar las columnas, por ejemplo, que no se muestren ni las vigas y tampoco los muros, así que solo me quedaría con las losas. ¿Para qué? Para que sea fácil seleccionarla en planta, ¿no? Miren, si yo me voy a una vista en planta ahora, ahí están solamente las losas mostrándose. Si me voy al primer piso, entonces veo puramente las losas. Selecciono todas las losas y le asigno esa propiedad que es importante, ¿no? La que se llama shell diafragma, ¿no? Y un diafragma rígido. Ahí hay uno creado, ¿no? Puedo crear todos los diafragmas que necesite en mi modelo, ¿no? Simplemente acá voy a definiciones y agrego todos los que necesito. Por ejemplo, voy a necesitar otro para el segundo piso, diafragma rígido, voy a necesitar otro para el tercer piso, ¿no? Todos son diafragmas independientes. El primero es el que voy a asignar en esta operación y miren lo que hace, ¿no? El programa es una ayuda muy potente con respecto a SAP 2000, ¿no? Porque ha calculado un centro de masa, todas las propiedades geométricas de inercia rotacional, ¿no? O sea, inclusive si yo borro por aquí algunas losas, ¿no? Porque modifico mi arquitectura, miren cómo se actualiza el centro de masa, ¿no? Es una propiedad, digamos, dinámica. Y esa operación hay que hacerlo para todos los pisos, ¿ya? Para todos los pisos, para poder tener ese comportamiento de diafragma rígido. Entonces yo ya tengo ese modelo hecho, es justo el siguiente paso antes de aplicar el espectro, ¿no? Y ahí está mi modelo listo, miren. Ya esa clase, digamos, esta clase de modelamiento se completa ahí. De ahí lo que viene ya es la implementación del análisis sísmico, para lo cual podríamos discutir qué es lo que vamos a discutir a continuación. Entonces aquí hagamos una pausa, a ver, de 3 minutos, ¿ya? Para ver si hay alguna pregunta. Voy a dejar de compartir. Y voy a aprovechar para decirles también cómo acceden a este material, ¿ya? Justo ahorita les voy a... Tenemos 167 y todavía siguen llegando. Les agradezco realmente por su participación. Creo que todavía no se han dormido algunos. Ya, por ahí veo algunas consultas sobre Shell Sync. No, claro. Bueno, ese tema de el comportamiento de los elementos Shell, ¿no? Hay varias cosas ahí para seleccionar, ¿no? Membrana, Shell, que solo es una estrategia para reducir el número de grados de libertad, ¿no? Por ejemplo, en losa yo necesito que su comportamiento sea solo de membrana para que transmita cargas, ¿no? Pero elementos Shell que tienen todos los grados de libertad asociados se necesitan en muros, por ejemplo, ¿no? Porque ahí hay comportamiento en el plano, ¿no? Así como fuera del plano. Bien, entonces quiero aprovechar para comentarles dónde está este material. Y ya pueden descargarlo. Justo tengo aquí las instrucciones que les voy a copiar allí en el chat. En el chat les acabo de copiar. Miren, si quieren acceder a todo el material de este curso, lo único que tienen que hacer, a ver, voy a compartir mi pantalla otra vez. Compartir mi pantalla. Ya, tal como lo acabo de copiar en el chat, ¿no? Hay la dirección de la referencia circular ahí. Hay que ir a classroom.google.com. Sí lo ven, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí ven mi pantalla? classroom.google.com, ¿ya? Y luego le hacen clic en este símbolo de más, que es para apuntarse en una clase, ¿sí? Y al apuntarse a una clase van a ingresar un código. El código que está en el chat. A ver, vamos a ver cuál es ese código. Sí, este código.
FTN66VL. Lo he puesto en el chat. Ese es el código de la clase. ¿Ya? Le dan unirse y están ahí, miren, ¿no? Entonces, a ver, quisiera una confirmación si están viendo esta pantalla, José, Stewart. Sí, sí se mira. Bacán. Entonces, repito el proceso. Classroom.google.com, ¿ya? En cualquier navegador. Le dan clic en más, apuntarse a una clase y ingresen el código, el que he copiado en el chat. ¿Ok? El código FTN66VL. Le dan unirse y van a ver el contenido del curso, ¿no? Entonces, allá, acá miren, aquí ya veo todas las personas que se han agregado. Todas estas personas veo que han tenido éxito, ya están dentro de esta clase. Y para ver el material se van a trabajo de clase y ahí están todos los documentos, ¿no? Por ejemplo, la presentación que les he mostrado, la norma. Aquí hay un Excel también que es para hacer el espectro de lo que vamos a hablar a continuación. Y todos los modelos, ¿no? De este ejercicio que les he enseñado. Y al final hay una encuesta que me gustaría que respondan al final de la presentación, ¿ya? Entonces ahí está todo el material. Voy a regresar entonces para pasar a la segunda parte, ¿ya? Voy a dejar de compartir porque se genera esa referencia circular. Bien, a ver, antes de pasar a la segunda parte, aquí hay una pregunta interesante de Kevin Valdivia. ¿Cómo estás, Kevin? Kevin ha sido un alumno en Tacna en la universidad privada, en la maestría, y me pregunta sobre el diafragma rígido. Dice, en mi consulta es cómo determino que un diafragma es rígido, todos los nudos se desplazan igual, pero si considero flexible, ¿cómo verifico? Ah, pues ahí sí. Claro, el diafragma rígido en esta estructura que es regular se debe a la presencia de una losa, digamos, de 20 centímetros de espesor. Cuando tú tienes un sistema de piso donde hay de repente muchos vanos, o de repente hay vigas que conectan dos segmentos de losa y las vigas están en el aire, ya no se podría contemplar como un diafragma rígido, ¿no? O de repente un techo inclinado a dos aguas, o de otro material, ¿no? Ahí se tendría que modelar como diafragma flexible. Y ahí sí eso es dependiente de las propiedades. Ya tienes que ponerle un espesor a esos elementos shell. Ahí sí hay que modelar elementos shell, ¿no? Elementos membrana en algunos casos, ¿no? Bien, hay muchas preguntas porque es natural, son un montón de participantes y voy a tratar de responderlas al azar al menos, ¿ya? Pero tengo que continuar. Ya no quiero que se desvelen mucho esta noche, ¿sí? Así que me falta más o menos unos 20 minutos para terminar la clase y al final ya podemos, más bien ahí sí, José, ya me ayudas a responder alguna de las preguntas. Voy a compartir otra vez y nos vamos a la última parte, ¿sí? Repito, todo esto se está grabando, ¿ya? Y se está grabando, también el video va a estar colgado ahí en la clase que les he compartido en Classroom, ¿ya? Ya listo, hablemos de la norma antes de implementarla en el modelo. Bueno, la E030 es nuestra norma que ha sufrido muchos cambios entre el 2016 al 2018, ¿no? Bueno, del 2006 al 2016 y después del 2016 al 2018. Principalmente, si resumimos todos los cambios, es que ahora pues hay 4 zonas sísmicas y 5 tipos de suelo que son dependientes de la zona, ¿no? Antes eran 3 zonas nada más y 3 tipos de suelo. Entonces, un poco que está precisando los parámetros sísmicos. Se discute mucho la irregularidad en planta de elevación, que son solamente factores que aumentan la fuerza sísmica, ¿no? Y también que limitan el diseño. Uno no puede hoy en día estructurar cualquier cosa irregular, ¿no? Hay criterios, inclusive para los sistemas estructurales, dependiendo de la zona sísmica. Nuestro espectro de diseño también, ¿no? Ahora tiene 3 intervalos, simplemente está más discretizado, con 3 funciones, uno construye el espectro. También hay un ligero cambio en la ecuación de la distribución de fuerzas laterales, la que nos permite hacer un análisis estático, ¿no? Y que también tiene ciertas restricciones. Criterios para verificar la irregularidad, por ejemplo, del piso blando, que antes utilizaba una formulación muy compleja, que era con el tema de las derivas de entrepiso. En fin, hoy en día solo se comparan rigideces. Y bueno, y también se habla del espectro vertical, ¿no? Casi nunca diseñamos por sismo vertical,
pero cuando se hace en algunos casos especiales, el espectro cambia un poquito, se incluye la rampa, ¿no? Para los periodos cortos. Eso es en esencia, miren, como para no entrar en detalle, porque la norma que la tengo por aquí, pues es un documento bastante amplio, ¿no? Me refiero a la última, ¿no? La del 2018, ¿no? La que fue formulada en octubre del 2018. Todos creo que la conocemos, no podríamos hablar en detalle sobre todos los artículos, pero sí algunos criterios de parámetros sísmicos, ¿no? Por ejemplo, la zonificación. Ahí están las 4 zonas, ¿no? Sux entre R es lo que nosotros calculamos para definir un espectro, y el primer parámetro es el Z, ¿no? Entonces, si estamos en Lima, obviamente la zona de más alta sismicidad, la zona roja, ¿no? Usamos ese parámetro. Si estamos en Loreto, usamos el 0.10, ¿no? Y esto ha evolucionado, ¿no? Esto es cortesía del ingeniero Alejandro Muñoz, que es el presidente del comité digamos, de la norma de edición sismo resistente, donde muestra, pues, aquí cómo ha evolucionado nuestro mapa. Miren, si mañana ocurre un sismo, ¿no? También nuestro mapa va a cambiar. El 63, nada más, miren cómo Arequipa era la única zona de alta sismicidad, ¿no? Y no era que había algo contra los arequipeños, por si acaso. Era porque había ocurrido un sismo solamente alrededor de esa zona. ¿Verdad, José? Bueno, entonces, estamos hablando de que esto cambia con el tiempo y cada vez se hace más fino nuestro mapa. Miren aquí en Moyobamba, ¿no? También debido al hecho de que ocurrió un gran movimiento en el 2004, ¿no? Se generó esa sismicidad. Entonces, esa es un poco la idea. Los parámetros sísmicos están aquí en una tabla, ¿no? Uno solo tiene que elegirlos de acuerdo a la zona y los 4 tipos de suelo, ¿no? Entre el suelo rocoso y el suelo muy flexible. Estos son parámetros que sirven para construir el espectro, ¿ya? Y el concepto básico es el siguiente, ¿no? Que uno mueve, pues, las placas tectónicas y esto se va amplificando hasta que llega a la base de la estructura, ¿no? Entonces, la idea básica es que aquí debajo, digamos en la base de la estructura, el efecto del movimiento de la roca se está amplificando por los estratos del suelo, ¿no? Entonces, este Z por S es lo que nos da la demanda, digamos, de movimiento aquí en la base. Y ya lo que hace que se mueve el edificio, vale decir sus propiedades de rigidez y de masa, es lo que hace que se amplifique el movimiento, por ejemplo, en la azotea, y ahí aparece el parámetro C. O sea que C, que es el coeficiente de amplificación dinámica, es la dinámica de estructuras, ¿no? La que nosotros usamos para calcular la respuesta de un sistema de varios grados de libertad, ¿no? Frente a un movimiento en la base. Esta es la dinámica de estructuras, lo que estudiamos de este modelo. Esto es básicamente el tipo de suelo y esto es el peligro sísmico, lo que se mueve en la roca, ¿no? O el suelo rígido, digamos, que hoy en día le llama la norma, ¿no? Y por ahí aparece un parámetro U que viene a darle la importancia de vida al edificio, porque no es lo mismo diseñar un edificio de viviendas que un edificio de hospitales, ¿no? Entonces, esto es lo que les decía, el espectro, ¿no? El espectro es lo que representa esa amplificación en la estructura, ¿no? Lo que le llamamos, pues, la dinámica estructural. Y para poder calcular un espectro de diseño con una función suavizada, normalmente se toman en cuenta todos los sismos que han ocurrido en el pasado, o un gran número de ellos, ¿no? Por ejemplo, el sismo del 74, el sismo del 70, el que ocurrió en Lima en el 66, ¿no? Lo ideal sería tener unas 50 señales importantes, sacarle una media, agregarle una desviación estándar y luego hacer una regresión, ¿no? Como para poder tener una función suavizada. ¿Qué representa esta función? El sismo máximo probable que va a ocurrir durante el tiempo de vida útil de una edificación y que todavía tiene una probabilidad de no ser calculada con precisión, ¿no? Por eso se le llama probabilidad de excedencia, ¿no? Un 10%, que es lo que hemos convenido. Y con este espectro representamos de alguna manera la respuesta, pero ojo que no es la respuesta de este sistema, es la respuesta de un sistema mucho más fácil, que es un oscilador de un grado de libertad, como si fuera un edificio con toda su masa concentrada en un punto y una sola propiedad de rigidez, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para este espectro que representa, digamos, un reservorio, ¿no? Ayudarnos, ¿cómo puede ese espectro ayudarnos a contemplar un edificio que tiene un comportamiento de múltiples grados de libertad, ¿no? Esa es una de las cuestiones. Para eso hay un criterio que se llama
combinación modal. Bueno, y el último parámetro que les decía es el factor de uso. Hoy en día se ha separado a las edificaciones en esenciales, importantes y comunes, ¿no? A, B y C respectivamente. Y dentro de las esenciales están las del sector salud y todas las demás que se consideran, como su nombre lo dice, esenciales, como por ejemplo edificaciones educativas, aeropuertos, bomberos, etcétera, ¿no? Los del sector salud, como hospitales o clínicas, hoy en día, pues, inclusive requieren de aislamiento sísmico, ¿no? Y por eso está la norma E031, que es la que justamente va a brindar esos lineamientos de diseño, ¿no? Hay algunos ejemplos de hospitales, ¿no?, que a partir de la norma del 2016 ya requieren de aislamiento sísmico, ¿no? Se llaman categoría A1, acá lo dice claramente, ¿sí? Y los que están en categoría A2, que son, por ejemplo, los centros educativos, que es el caso que estamos viendo en el modelo, ¿no? No requieren de aislamiento, pero sí de una adecuada rigidez, ¿no? Y resistencia lateral. Y después vienen, pues, y faltaba comentarles que el factor que se usa es 1.5, ¿no? O sea, 50% más de acción sísmica con respecto a una edificación común. Y las importantes, que son lugares donde va mucha gente, solamente usa un 1.3. Las edificaciones comunes, como viviendas, donde hay poca gente, ¿no? El 1.0. Y luego construcciones provisionales, que ya nos da algunos criterios, ¿no?, para edificaciones temporales, la norma. Entonces, para definir un sistema estructural, lo que nos dice la norma es simplemente que hay que pues, observar en el primer piso cómo es la fuerza lateral, cómo se distribuye y cuánto absorbe cada uno de los sistemas, ¿no? Entonces pueden haber columnas que se llevan un porcentaje de toda esta fuerza lateral que, digamos, ataca el primer piso, y pueden haber muros, ¿no?, que absorben otro porcentaje. Dependiendo de cada porcentaje se define el sistema estructural, ¿no? Entonces, por ejemplo, una estructura de pórticos, ¿no?, se le llama como tal, si más del 80% del cortante en ese primer piso es absorbido por las columnas, ¿no? Y al sistema estructural se le llama de muros si más del 70% es absorbido por este sistema, estructura de muros o también de placas, ¿no? Y entre esos dos extremos, o sea, columnas entre 30 y 80 y muros entre 20 y 70, le llamaríamos un sistema mixto o dual, ¿no?, que sería nuestro caso para el colegio en la dirección longitudinal, porque teníamos unas plaquitas ahí, ¿no?, que lo convierten además en un sistema de pórticos y placas, o sea, un sistema dual. Y con esa clasificación, miren, y esta ecuación bien sencilla, nosotros calculamos la acción sísmica. Habíamos hablado del factor de zona, del factor de uso, del factor de suelo, ¿no?, del coeficiente de amplificación sísmica, y del factor de reducción. Entonces, miren, todo esto se multiplicaba, lo cual tiene lógica, pero el factor de reducción se usa en el denominador. ¿Por qué? Porque esta es una gran fuerza sísmica, para lo cual no podríamos hacer un diseño elástico, sería antieconómico, así que tengo que reducirlo y aceptar que se va a producir cierto daño en la estructura, ¿no? Eso equivale a permitir que la estructura tenga un comportamiento no lineal y que ese daño sea reparable. Entonces, esto también sirve para calcular el espectro. Lo único que hago es cambiar esto por pseudoaceleración y esto por la aceleración de la gravedad. Y esto es lo que voy a implementar en el programa, ¿no? Ahora, felizmente, miren que esta es la parte más rápida, ¿no? Yo pongo el espectro de diseño de la norma en el programa con solamente un par de clics y luego implemento los estados de carga y de ahí solo tengo que revisar resultados, ¿ya? Esto es lo que les decía, miren, ¿se acuerdan que les dije que el espectro que estaba por aquí representaba en realidad un sistema en grado de libertad, o sea, como si fuera un reservorio, ¿no? Pero el problema es mucho más complejo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Describir el problema complejo del edificio como una suma de comportamientos. Eso se llaman modos naturales de vibración. O sea que el edificio tiene como que varias formas de bailar, ¿no? Varios modos. Entonces lo que vamos a hacer es considerar a cada uno de estos como de un grado de libertad. Entonces, para yo encontrar la respuesta de este modo, entraré al espectro correspondiente y me dará un máximo valor. Para encontrar la respuesta de este segundo modo, que seguro es menos influyente, ¿no?, tendré otro valor. Y así. Entonces, la estructura tiene varias formas de bailar y la solución frente a acciones dinámicas es la suma de cada modo,
cada uno con su factor de participación modal, que es como su contribución. Y de esta manera yo hago el enlace entre ese espectro, que es para un sistema sencillo, y la estructura compleja, ¿no? Que tiene en realidad varias formas de vibrar. Estos son los criterios que los vamos a ver a continuación. Mejor aprovecho el programa, ¿ya? Aquí pasamos al programa y con esto terminamos la implementación del modelito, ¿ya? Entonces, vamos a ver si me siguen viendo. Sí, acá dice que sí. Ya, con esto vamos a terminar. Miren, aquí está ya el modelo, ¿verdad? Sí lo están viendo. Entonces, lo único que voy a hacer a continuación es implementar el análisis, el espectro. Son dos pasos, ¿no? Implementar la función espectral, donde va el espectro de diseño, y luego implementar el estado de carga, para decirle cuántos casos de sismos voy a considerar. En realidad hay muchos detalles alrededor de esto, pero yo les estoy dando las ideas más importantes, ¿no? Entonces aquí va el espectro de respuesta, ¿sí? Y miren, aquí tienen una lista desplegable con muchos espectros del mundo. Por ejemplo, el del Perú está por aquí. Lo más parecido a nuestra norma actual es esta que dice 2014, ¿no? Agregan esta función y solo tienen que agregar los parámetros sísmicos, miren. Entonces yo pongo aquí espectro, Perú, por ejemplo, busco la zona sísmica, ¿no? Este colegio está en zona 4, es colegio, entonces el tipo de categoría, ¿no? Eran 3, ¿se acuerdan? Está en categoría A, aunque sabemos que es A2, ¿no? Esa es la diferencia con la del 2018, ¿no? El tipo de suelo, ahí está, ¿no? Entonces voy a ponerle un suelo intermedio, más o menos. Estos factores son los que se tienen que iterar, ¿no? Son los factores de irregularidad. Esta clase no tiene como objetivo hablar de ese tema, lo podríamos hacer en otra clase un poco más avanzada, pero siempre es bueno por lo menos saber de qué se trata. Este es un factor de irregularidad en altura y este es un factor de irregularidad en planta, ¿no? Que dependiendo por ejemplo, si la estructura tiene cambios abruptos de rigidez en altura, lo que llamamos piso blando, estos factores aumentarían, ¿no? O perdón, se reducirían, porque van en el denominador, afectan al factor de reducción. Y eso significa que incrementarían la fuerza sísmica. O sea, es de alguna manera ponerle factores de seguridad al fenómeno sísmico, ¿no? Y este es el factor de reducción, el básico, ahora se le llama R0, que por ejemplo para un sistema dual, si estoy en la dirección longitudinal, sería 7, ¿no? Y si estoy en la otra dirección, que es este muro de albañilería, sería 3, ¿no? Todos los factores de reducción están escritos en la norma. Entonces yo podría tener un espectro, por ejemplo, para la dirección X, que es la longitudinal, y lo dejo en 7 porque es un sistema dual. Lo puedo convertir, si quieren, a definido por el usuario, y es como que yo mismo lo hice en Excel, ¿no? Entonces, si yo lo hice en Excel, también les comento que por aquí, les voy a compartir ahí en el curso esta hojita Excel, que es cortesía del ingeniero Bravo Anaya, ¿ya? Que está en su página web, Ingeniería de Verdad, se llama su página web, ¿sí? De ahí lo descargué. Y uno aquí ingresa pues todos los parámetros sísmicos y saca la función, ¿no? Si quieren para sismo horizontal o también para sismo vertical, me parece que lo tienen, ahí está. Entonces también les comparto para que ustedes ahí jueguen y comparen con el que aparece en el ETAS, ¿no? Entonces en el ETAS yo puedo tener un espectro en X, ¿no? Puedo hacer un nuevo espectro para Y si quieren. Hay varias formas de hacerlo en realidad. ¿No? Pues voy a hacer el espectro en Y, ingresando aquí los parámetros, ¿no? Que son básicamente los mismos, pero en Y yo ya tengo muros de albañilería, ¿no? Entonces, si van a la norma, les dice que el R, el factor de reducción, es de 3, ¿no? En realidad pueden ser R3 o R6, dependiendo de los dos estados límites con los que se diseñan, ¿no? Pero la diferencia es de 2, ¿no? Entonces, voy a usar R3 y después podría multiplicar por 2 los resultados. Entonces, ahí está el espectro, lo puedo convertir a definido por el usuario. Si quiero, tengo mis dos espectros, ¿no? Tanto en X como en Y. Y finalmente, defino los estados de carga, ¿no? Entonces, ¿dónde entré? Ya esto para terminar, no cansarlos más. Voy aquí a Load Cases, estados de carga, ¿sí? Y aquí voy a agregar lo que necesito, por ejemplo,
un nuevo caso que sería un dinámico en X. El tipo de análisis es response spectrum, ¿no? O sea, un análisis espectral. Y aquí debo decir en qué dirección ataca el sismo, ¿no? Entonces el sismo ataca en la dirección X, ¿ya? Y hay que multiplicarlo por la gravedad. Solo faltaba multiplicar por 981 la función que estaba destinada para el espectro en X, ¿no? Y por acá hay una serie de opciones, y justo aquí está lo que les iba comentando. ¿Cómo combinamos la respuesta de cada modo? Los criterios de combinación, por lo menos son 3. Si regreso a la presentación, aquí están los 3, ¿no? Suma de valores absolutos, raíz cuadrada de suma de cuadrados, que es como una media geométrica, y la combinación cuadrática completa, ¿no? Estas y algunas más se encuentran aquí, miren. Esas 3 son las que acabo de mencionar. CQC es la mejor, sobre todo para estructuras irregulares, así que lo puedo dejar ahí. Y hay otras opciones más que no quiero entrar en detalles por razones de tiempo, pero que ajustarían mejor el modelo, ¿no? Y listo, y con esto tengo mi modelo completo. Para asegurarme que el modelo está completo, voy a abrir realmente el modelo completo, el de acá. Ya listo, con esto entonces vamos a correr el modelo. Felizmente ya está aquí corrido, creo. Bueno, ahí está. Desactiva el candado para correrlo de nuevo, ¿ya? Todo está consistente y solo les voy a mostrar un par de cosas, por ejemplo, los modos de vibración, ¿no? Aquí en display. Todo lo que está en el menú display sirve para mostrar resultados, mostrar cosas, ¿no? Entonces, si yo voy a deformar, ¿no? Puedo ver, por ejemplo, estos modos de vibración. El modo fundamental, que es el modo 1, sería como esa forma de bailar predominante que tiene el edificio, ¿no? Esto es, o sea que si viene un sismo en X, el edificio respondería predominantemente en ese modo. Y lo haría con un periodo, miren, aquí está en esta ventanita, de 0.314, ¿no? 0.3 segundos, que es más o menos lo que se espera para este edificio, ¿no? El siguiente modo, que también lo puedo graficar haciendo clic aquí en esta flechita, ¿no? Siguiente modo. Es un modo traslacional en la otra dirección, donde trabaja principalmente los muros de albañilería, ¿no? Y es mucho más rígido, miren el periodo, estamos hablando de 0.126, ¿no? Mientras más bajito es el periodo, denota una estructura más rígida. Y puedo seguir explorando más modos, el modo 3, ¿no? Y cada vez los modos superiores van bajando. O sea que estas formas de bailar, que en teoría, por el concepto de diafragma rígido, que está asociado a 3 grados de libertad por piso, deberían ser 9, nada más, ¿no? Nos daría todas las formas naturales de vibrar, y que cuando ocurre una acción dinámica, no solamente el sismo es una de las tantas formas de aplicar carga dinámica sobre una estructura, ¿no? Podría ser viento, podría ser carga de impacto, cualquier tipo de carga dinámica. Entonces la respuesta ante esas acciones dinámicas es una suma de las respuestas para cada modo, sino que cada modo, ¿no?, tiene su propia contribución, dependiendo de la solicitación dinámica. Ese es el concepto fundamental. Hay muchas cosas que se pueden ver, por ejemplo, no solo deformadas, como les dije aquí en Display Deform, también pueden ver diagramas, ¿ya? Por ejemplo, solo voy a mostrar un diagrama. Vamos a ir al eje B, elevación, eje B, ¿no? Ahí tengo un pórtico en mi sentido transversal. Yo voy acá a Display, ¿no? O también presionando F8 puedo dibujar diagramas de barras, ¿no? Por ejemplo, un diagrama de momentos para el sismo que justamente ataca en la dirección Y, ¿no? Puedo verlo. Y ahí está, miren, todo positivo, porque un análisis espectral, si recuerden las fórmulas, ¿no?, que hemos visto aquí, raíz cuadrada de suma de cuadrados, nunca me va a dar un signo negativo, ¿no? Todas las respuestas son positivas, aun cuando sé que el sismo puede ser de carga reversa, ¿no? Pero si lo veo por carga muerta, por ejemplo, en vez del sismo, mejor carga muerta, ¿no?, se verían estos diagramas típicos que hemos aprendido a hacer, ¿no?, en los cursos de análisis estructural. Le hacemos clic derecho y tengo mucho más detalle, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, para los estudiantes, aquí tienen para
resolver, ¿no?, los problemas de análisis estructural que les deja el profesor José Acero, seguramente en la universidad, ¿no? Aquí pueden comprobar sus respuestas. Por ejemplo, el diagrama de cuerpo libre, ¿no?, el diagrama de fuerza cortante, el diagrama de momentos y toda la deformada asociada, ¿no? Este es un cuadrito muy interesante porque aquí tienen toda la información. Y por supuesto que todo esto lo pueden pasar a tablas, pueden, por ejemplo, mostrar otra vez en display algunas respuestas en tablas, ¿no? Por ejemplo, si quiero ver cómo están las derivas de entrepiso, ¿no?, puedo ir a análisis, puedo ir a resultados, desplazamientos, puedo ir a story drift, ¿no?, son desplazamientos, derivas de entrepiso. Me va a salir una tablita aquí, ¿no? Entonces puedo aquí filtrar esta tabla para que me muestre solamente, por ejemplo, sismo en X y en Y, ¿no? Espectral en X, espectral en Y. Puedo filtrar para que solo me muestre, pues, el del sismo en X, ¿no? Y aquí tengo todas las derivas. La máxima, por ejemplo, miren, es como que del orden de 2 por 1000, 0.002. Pero esa es la deriva elástica. La norma dice por algún lado que hay que amplificarlo, ¿no? El desplazamiento esperado o la deriva inelástica es más o menos proporcional al factor de reducción, ¿no? Entonces multiplicamos por R o por 0.75 de R, dependiendo si la estructura es irregular o regular, ¿no? Y el R que habíamos usado, por ejemplo, en X, que era el sistema dual, era como de 6, ¿no? O perdón, era de 7, ¿no? Entonces 7 por 2, miren, me da más o menos acá una deriva de 1,4. 14 por 1000. Estamos hablando de que el límite de la norma es de 7 por 1000. Entonces nos falta mejorar un poco la rigidez en esa dirección. Ya, esta es solo una corrida. Recuerden que el proceso de análisis y diseño es iterativo. Habría que rigidizar, comparar, primero diseñar por rigidez, o estructurar por rigidez, perdón, después diseñar y ver si las secciones son las adecuadas, ¿no? Pero esta es la herramienta básica, ¿no? Yo hoy día no quiero mostrarles nada de diseño por razones de tiempo, pero esa es la idea fundamental, ¿no? Entonces, para terminar, quiero mostrarles aquí otro ejemplo que también está compartido ahí en todo el material, que es un edificio de 10 pisos, para que vean que no es difícil modelar, ¿no? Esto igualito se hizo en planta. Este es un edificio de 10 pisos, miren, ¿no? Se hizo todo en planta y luego se replicó hacia arriba, ¿no? También se definió el espectro de la norma. Este es un sistema de puros muros de corte, ¿no? Tanto en X como en Y. Y se aplicó el análisis sísmico y también se pueden ver sus modos de ligación, ¿no? Por ejemplo, el modo 1, miren, principalmente traslacional, es de 10 pisos, vamos a darle una animación, pero tiene un periodo de 0.7 segundos, ¿no? Aquí lo ven también se puede ver en tablas estos resultados, ¿no? 0.7 segundos. Y así ustedes pueden tener una idea de cuán rígido es, ¿no? 0.7 como que para 10 pisos es bastante rígido, ¿no? Y es lógico por las placas que tiene toda esta edificación, ¿ya? Entonces, excelente. Todavía han llegado más gente, ya. Bien, entonces, quería cerrar esta presentación antes de pasar, pues, al tema de las posibles preguntas que tengan, ¿ya? Sí ven la última parte, ¿verdad? Sí. Para dejar una idea que la vi en algún libro, creo que un libro de uno de los manuales de SAP 2000 sobre la definición de la ingeniería estructural, ¿no? Que es un concepto interesante porque nos hace recordar de cuán importante es nuestro ejercicio profesional, ¿no? Miren, se define como el arte de usar materiales que tienen propiedades que solo pueden ser estimadas, ahí ya tenemos un problema, para construir estructuras reales que solo pueden ser analizadas aproximadamente, como lo que acabamos de ver en ETAPS, todo es una aproximación de la realidad, para resistir fuerzas que ni siquiera son conocidas con precisión. O sea, el sismo, por ejemplo,
La fuerza sísmica es algo que estimamos probabilísticamente. Es muy difícil saber con precisión su magnitud. Entonces, miren cuántas variables están en juego. O sea, todo esto es de alguna manera incierto, pero lo que sí es cierto es que nuestra responsabilidad con respecto a la seguridad pública tiene que ser satisfecha, es nuestro deber. O sea, en nuestras manos está la vida de las personas, ¿no? Si yo diseño un edificio en el Perú, tiene que ser una estructura antisísmica. Claro, muchos dicen, pero nunca hay terremotos. Bueno, en promedio hay terremotos, ¿no? Durante el tiempo de vida útil de una edificación, se entiende que va a ocurrir un sismo importante y que tiene cierta probabilidad de ocurrencia, ¿no? El último que ha ocurrido en Lima es el del 74, el último que ocurre, hablo de terremotos importantes, ¿no? Eh, en el sur, obviamente, el de Pisco, ¿no? En el 2007, pero de ahí no hemos tenido nada, nada grande, ni en Lima ni en el norte del Perú, ¿no? En el norte del Perú, por ejemplo, 1970, ¿no? En Huaraz. Entonces, el hecho de que no ocurran con frecuencia no significa que no van a ocurrir. Por eso es nuestra responsabilidad, eh, pues, hacer esto de manera eficiente y de manera responsable, y para eso tenemos las herramientas, ¿no? Como conclusiones de este breve curso que he tenido la intención de darles, creo que ha sido más extenso de lo que había proyectado, pero ojalá que haya sido de utilidad para todos ustedes, es que pues ETAPS, como ven, es muy útil para modelar, ¿no? Analizar y también diseñar estructuras frente a acciones sísmicas. Hoy día hemos visto modelamiento y análisis y un poquito de eso, ¿no? En un curso más avanzado, más adelante podríamos programar de repente aspectos más en detalle, ¿no? Viendo las preguntas que ustedes me han hecho hoy día, realmente me sirve bastante para saber qué necesitan aprender, ¿no? Tanto los estudiantes como los ingenieros, ¿no? Porque todo el tiempo estamos aprendiendo, eh, para preparar algo que justamente satisfaga sus expectativas en cuestiones de conocimientos más avanzados. Entonces, con esta herramienta de TAS podemos plantear un diseño sísmico integral, ¿no? O también proyectar reforzamiento. Miren, de reforzamiento no hemos hablado nada, pero también se podría hacer, hablo de estructuras existentes, ¿no? Entonces, tenemos 15 minutos o 20 minutos para responder algunas preguntas, pero en todo caso, recuerden que si tienen consultas, ahí tienen mi correo, donde me pueden mandar cualquier consulta posterior a esta clase, ¿ya? Y aprovecho pues para comentarles que yo represento a la empresa Simétrica. Simétrica es una empresa que se dedica no solo a proyectos de ingeniería, también de arquitectura, pero yo estoy a cargo de las consultorías en temas de cálculo estructural, ¿no? Ya tenemos como 12 años de experiencia en este sector y hacemos proyectos de reforzamiento, ¿no? También proyectos nuevos, edificios desde los más pequeños hasta los más grandes. Y estamos ahora también incursionando en los cursos de capacitación, ¿no? No solo por la coyuntura, sino que también era la intención de esta empresa desde un principio, capacitar a los estudiantes y a los profesionales, no solo de ingeniería, también de arquitectura, ¿no? Y aprovecho para comentarles que posteriormente vamos a hacer más cursos relacionados con ingeniería de estructuras, ingeniería civil en general, ¿no? Les comenté el curso del BIM que ya les voy a anunciar, y posiblemente también hagamos algo de arquitectura, ¿ya? En las próximas semanas, que vamos a seguir aquí pues encerrados todavía por la crisis. Y les voy a pedir un gran favor, lo único que quiero es que para que ustedes tengan acceso a este video, en el curso hay una encuesta, en el curso que les he compartido, ¿ya? Les voy a volver a copiar el link. Al final hay una encuesta, respóndanla por favor con total sinceridad y automáticamente en cuestión de algunas horas, cuando termine de procesar el video aquí, se va a cargar el link ahí para que puedan tener acceso a esta clase y así ustedes solos por su cuenta puedan reproducir el ejemplo que les he mostrado el día de hoy, ¿ya? Entonces, por favor, respondan esa encuesta y así también sabemos, ¿no?, lo que piensan de este curso que hemos preparado. Ya les agradezco por su tiempo y los que quieran quédense para hacer algunas preguntas. Vamos a regresar entonces
Vamos a regresar. Ahí voy a dejar de compartir. Ya, ahí creo que me ven, ¿verdad? Un montón de preguntas. Vamos a empezar. A ver, José. José, ¿estás ahí? Sí. José Acero, profesor José Acero, ayúdeme con las preguntas, a ver. A ver, ¿cuál de todas? Vamos a retroceder un poquito desde arriba, hay un montón de preguntas. Lamento no ver el chat, pero mientras hacemos la clase es un poco difícil. Acá hay una pregunta de Gianmarco Carvajal, me dice, ¿cómo se analiza la irregularidad por torsión? A ver, José, tú mismo eres. Ya, la irregularidad por torsión, bueno, hay la nueva norma E030 indica parámetros, ¿no? que estén en función de los desplazamientos laterales y que te indican, ¿no? Si es que supera un valor de 1,3, pues tiene una irregularidad aceptable y por torsión, y te da un parámetro para que se afecte, ¿no? La irregularidad en planta, ¿no? Y eso afecta el factor de R, ¿no? Además, la normativa no permite, pues, que los valores de esta irregularidad torsional superen 1,5, ¿no? Está prohibido utilizar edificaciones en el Perú, por lo menos con esta norma, edificaciones que tengan irregularidad mayor a 1,5, ¿no? Yo tuve un caso particular en San Isidro de un edificio que lo presenté antes de la norma y el propietario lo presentó posterior a la norma y lo observaron y no cumplía irregularidad en planta, y entonces tuve que reformular todo el proyecto modificando las dimensiones de las placas para que pueda obviamente pasar y cumplir con, claro, con una no torsión extrema. Pero además hay particularidades también, ¿no? Por ejemplo, la norma indica de que edificaciones que tienen la mitad de la deriva, ¿no? O sea, por ejemplo, la deriva límite en un edificio de concreto es 0,007, entonces te indica si es que tiene 0,0035, no hay problema de irregularidad torsional, ¿no? También esa es una característica de la norma, ¿no? De acuerdo, muchas gracias, José. A ver, vamos a consultar el chat si hay alguna otra pregunta. Ya, por ahí están comentándome que hay un error para descargar el material. A ver, déjenme ver. Bueno, acabo de colgar otra vez, acabo de poner el texto sobre dónde encuentran el material. Estoy verificando. Y sí, efectivamente está ahí la presentación, están los ejemplos, la norma, el espectro en Excel, todos los modelos en ETABS, ¿no? Y como les dije al final, una encuesta, ¿ya? Que veo que ya han respondido 18, ¿no? 18 personas, excelente, muchas gracias. Entonces, sí debería poderse descargar, ¿ya? Igual lo voy a revisar terminando la sesión para que no tengan ningún problema. Acá hay una pregunta, José, que también necesito que me ayudes. Me dicen respecto al factor R para la mayoría confinada. Muy bien, esa es una confusión. Algunos diseñan con R igual a 6 y otros con R igual a 3, dice. Bueno, el R igual a 3 se considera cuando es un diseño a rotura, ¿no? Y el R igual a 6 cuando haces un diseño elástico, ¿no? O AHD. Igual, digamos, si uno hace un diseño a rotura, en la normativa de albañilería, la E070, indica pues de que el muro de albañilería tiene que ser primero diseñado ante un sismo moderado, que obviamente es una fuerza menor, ¿no? Para evitar el agrietamiento del muro de diseño para un sismo severo, ¿no? Entonces, va a depender de esas características, ¿no? Muy bien.
Acá hay una pregunta que la puedo responder. Víctor Portilla me dice, en el caso de la sección T de este edificio de 3 pisos, ¿son placas o columnas, no? Y efectivamente él justo se responde, ¿no? Para ver si es placa, hay que ver si predomina, pues, el tema de la deformación por corte. Eso se ve con curvatura simple, ¿no? Y si es columna, tendría que haber también deformación por flexión, y para eso tiene que haber un punto de inflexión, o sea, una doble curvatura, ¿no? Una forma, ¿no?, de distinguir entre una columna y una placa, viendo el diagrama de momentos flectores, ¿no? Eso también Stewart me lo comentó esta mañana cuando veíamos justamente este modelo, ¿verdad, Stewart? ¿Estás por ahí? O sea, es ingeniero, o sea, hay a veces algunos que tomamos una placa cuando es mayor a 1,20 m. Yo en particular veo la forma del diagrama, ¿no? Si es que es una forma troncocónica, bueno, entonces le sumo como placa, ¿no? Tiene algún punto de inflexión, ya, bueno, lo tomo como columna dependiendo de las dimensiones. Bueno, no depende de las dimensiones, creo. Ok, Stewart, muchas gracias. Ya lo del punto de inflexión está muy bien, listo. Bueno, ¿cómo se ingresaría el sismo vertical? Eso es muy fácil, ¿no? Solo 2/3 del sismo horizontal, como indica la norma, es como si fuera otro estado de carga, donde le agregamos la componente U3, ¿no? O sea, en el sentido vertical, en el estado de carga, ¿no? Nosotros hemos agregado 2, agregaríamos uno más, ¿sí? X, Y y Z. Pero lo que dice la norma, ¿no? Que es 2/3 del horizontal. Bueno, por ahí veo preguntas que más o menos sí las hemos respondido, así que ya no las estoy tomando en cuenta porque es parecido a lo que ya, ¿no? Estoy eligiendo al azar, me van a disculpar, no esperaba tanta audiencia y me va a ser imposible responder todas las preguntas, ¿no? Acá hay una pregunta de mi amigo James Escamilo, ¿ok? Mi alumno de la maestría de la Católica. Dice, para diseñar, usa el análisis estático, y qué artificio se realizaría para usar el análisis dinámico para el diseño, dado que estos resultados salen siempre positivos por los criterios de combinación. Lo que trato de entender es cómo se usa como referencia el análisis estático frente a los resultados del análisis dinámico. Bueno, se entiende que salen siempre positivos los análisis dinámico porque hay una combinación espectral, pero tómale siempre el más menos, ¿no? Es más, el ETAPS, cuando hace una combinación con otros estados de carga, lo suma y lo resta, ¿no? Para sacar máximos y mínimos. Así sean positivos los resultados. El análisis estático es importante sacarlo porque nos permite corregir el cortante basal del análisis dinámico. Así que nos da una fuerza cortante mínima en la base, y eso está descrito claramente en la norma, ¿no? Por eso es que es importante hacer los dos análisis. Me preguntan por aquí cuestiones generales. Ya lo del análisis no lineal, como les dije, es un poco extenso. También se puede hacer análisis tiempo-historia, obviamente, si contamos con señales sísmicas, ¿no? Sobre reforzamiento también me pregunta. Yo creo que vamos a hacer otro curso, porque hay muchísimas preguntas. Ya, entonces voy a elegir esta última y a ver si, José, me ayudas. Yo creo que puede ser interesante que comentes al respecto. El tema del aislamiento sísmico, ¿sí? ¿Cómo implementas un aislamiento sísmico en el programa ETAPS? Claro, el aislamiento, bueno, hay que modelar en la base, en vez de que sea una base empotrada, hay que colocarle pues un dispositivo No se escuchó lo último, José, no se escuchó lo último, se cortó. ¿Ahora me escucha? Sí, ahora sí, por favor, repite. Sí, usualmente nosotros consideramos pues un elemento empotrado, ¿no? En la base. Entonces, cuando se analiza ya con aislamiento, en la base hay que seleccionar un elemento en el nudo inferior y asignarle las propiedades de un aislador en base, que lo más usual pues, son aislamientos de caucho, ¿no? Y darle las propiedades de rigidez, de amortiguamiento de ese elemento, y de esa manera ya son propiedades prácticamente
que se introducen de características mecánicas propias del aislador, ¿no? Y luego funciona igual, ¿no? Que un normal, ¿no? Y analizar y sacar sus desplazamientos y sus fuerzas, ¿no? Correcto. Valdría la pena agregar también de que cuando uno hace un aislamiento tiene que verificar con señales sísmicas, ¿no? Hacer un análisis Claro, tiempo-historia y hacer por su lo análisis, menos claro. algunos registros, ¿no? Porque hay que ver el fabricante del aislador, sus propiedades exactas y con esas que ya se van a construir, hacer una verificación tiempo-historia, ¿no? Porque desde ya es un elemento no lineal, tiene una rigidez vertical y rigidez lateral, ¿verdad? Como si fueran dos resortes en uno. Ujú. En fin. Excelente, señores. Entonces, les agradezco mucho por su tiempo y por la gran acogida. Hemos empezado, creo que más de 150 y hemos terminado con 142 personas. Quiere decir que no son pocos los que se han quedado dormidos. Así que eso está muy bien. Me gustaría, por favor, que respondan finalmente la encuesta que está ahí en el link. Ya lo voy a volver a pegar, el link, ahí en el chat. Este, y, eh, y entonces yo voy a tener una retroalimentación y saber qué tal les pareció esta idea de hacer clases gratuitas, así con algunos colegas que también voluntariamente me han apoyado el día de hoy, ¿no? Les voy a dar las gracias al profesor José Acero, al profesor Stewart López. También estuvo mi asistente Luis Yaure, que trabaja conmigo en Simétrica, por ahí ayudando con las respuestas en los mensajes. Y también muchas gracias a todos los presentes en este seminario virtual, ¿ok? Y es seguro que nos vamos a volver a ver para un próximo curso, ¿ok? Entonces, si tuvieran algún problema de acceso, no hay problema, me mandan un correo, ahí tienen mi correo y yo les mando el material por correo también, no se preocupen. El correo y, digamos, el material y el video, ¿ya? El video va a tardar un tanto para que se procese, pero apenas esté yo les voy a mandar a todos a su correo, ¿ya? Que tengan excelentes noches, que descansen y por favor sigan tomando con mucha responsabilidad este tema de quedarse en casa. Ya saben que hoy día se han disparado las cifras que todos los días nos alcanzan y en cualquier momento podrían a crecer exponencialmente. Así que la única forma es asumir una actitud responsable y quedarnos en casa, ¿no? Y si lo van a hacer, pues sigamos compartiendo algunos cursos por aquí. Buenas noches con todos. Que descansen.